Hola, me llamo Paola Díaz. Hago parte del apoyo, del componente de apoyo pedagógico en matemáticas del programa Permanecer, que está adscrito a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, quienes son los que han hecho este convenio para realizar este proyecto de Todos a la U con este preuniversitario. Entonces, bueno, esta va a ser la primera sesión. Será enfocada en estadística y probabilidad. Eh, y entonces voy a presentar mi pantalla. Y como les mencionaba, pues eh, este primer taller va a ser enfocado en estadística y probabilidad. La primera imagen nos muestra cómo los conceptos de estadística y enfocados en los gráficos estadísticos, que es en lo que se concentra la prueba, eh, nos puede modelar o nos pueden presentar diferentes fenómenos. En este primer caso, o para dar apertura al taller, esta gráfica representa el crecimiento de la población mundial. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es un gráfico que depende de dos ejes, en donde uno de los ejes está conformado por los años, en esta parte, y el otro de los ejes está compuesto por los miles de millones de personas. Entonces, como vemos, en este caso, la gráfica es una línea recta, es una línea que va creciendo, y eso es lo que nos está modelando cómo va creciendo la población a nivel mundial durante los años. Entonces, antes de entrar a mirar algunos gráficos o algunas preguntas, es importante tener en cuenta eh, los conceptos básicos o de dónde nosotros podemos extraer la información para nosotros realizar estos gráficos, o que a través de un gráfico nosotros podamos extraer la información. Entonces, primero está lo de razones y porcentajes. Una razón, ¿qué es una razón? Entonces, lo importante es que es la comparación de dos cantidades. En general, se pueden establecer las razones como cociente de cantidades. Entonces, ¿qué es lo más importante? Nosotros identificar qué es lo que se está comparando. Tenemos un ejemplo, dice, de cada 10 personas en Colombia, 6 son mujeres. Esta situación se puede representar así. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, lo están representando de dos maneras. La primera notación, la primera forma de escritura es 6 es a 10. Entonces, miren que la misma expresión nos está indicando que están comparando. Entonces, ¿qué está comparando? Entonces dice 6 es a 10. 6, ¿qué representa? Pues 6 son la cantidad de mujeres y 10 son el total de personas que están teniendo en cuenta. O, pues, digamos que como un cociente, este es nuestro operador cociente, esta rayita horizontal. Entonces, tenemos dos maneras de representar una razón. Otros ejemplos. Entonces, dice, en una reunión la cantidad de asistentes es de 135 personas. Este va a ser el total o el 100%, luego lo vamos a ver, o el 100% de nuestra población. Dice, de las cuales 60 mujeres y el resto son hombres. ¿Qué podemos interpretar solamente de estas dos frases? Pues que la cantidad de hombres es de 75. Entonces, claro,
¿Cómo yo sé esa información o cómo yo puedo extraer esa información? Pues entonces yo hago la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues 135. Entonces, la diferencia será 135, que es el total, menos las 60 mujeres, que es el dato que a mí me dan. Y si yo hago esta diferencia, me dice que entonces el resto son hombres. O sea, el 75 de esas 135 personas son hombres. Puedo sacar también que los hombres son mayoría, claro, estableciendo una comparación entre la cantidad de hombres, que es esta, el número de hombres, y el número de mujeres que yo tengo esta información de este lado. La razón entre la cantidad de mujeres y hombres es de 60 a 75. Entonces, como veíamos anteriormente, yo puedo hacer una comparación. Entonces, hago una comparación entre dos cantidades. Entonces, tengamos en cuenta que dos cantidades pues van a ser dos números. Entonces, ¿qué me representa el 60? Entonces, como mencionábamos anteriormente, pues es el número de mujeres y este 75 está representando el número de hombres. Dice, en la reunión cada 9 son mujeres. Y en la última dice, en la reunión por cada 4 mujeres hay 5 hombres. Entonces miren que se está haciendo dos diferentes tipos de comparación. Entonces dice también lo puedo escribir de esta manera. Dice 4 de cada 9 personas son mujeres. O de esta manera. Bueno, dice en la reunión por cada 4 mujeres hay 5 hombres. Entonces igualmente puedo establecer 4 es a 5. Y o 4/5. Aquí hay algo importante y es mirar de dónde están extrayendo estos números, o sea, de dónde los están sacando. Miremos esta razón. Dice, la razón entre la cantidad de mujeres y hombres es de 60 a 75. Entonces, hagamos la respectiva división. Entonces, si nosotros queremos simplificar esta operación, debemos tener en cuenta que nosotros podemos dividir esto, o sea, simplificarlo, hacerlo más pequeño, hacerlo irreducible, o sea, que yo ya no lo pueda reducir más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para no, digamos, interferir en la fracción, tanto el numerador como el denominador lo tenemos que dividir entre la misma cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo a 60, entonces voy a borrar. Entonces vamos a hacer la operación. Entonces va a decir que 60 lo voy a dividir entre 3. Entonces, una unidad, 2, 6, 0, 0, me da 20. Entonces, si yo esto lo divido entre 3, esto me da 20. Sigo con 75. Entonces, a 75 lo divido entre 3, entre la misma cantidad, separo una unidad, me va a dar 2 también, a 7 va 1, bajo el 5, y aquí sería 5. O
6 por 3, 15 y a 15, 0. Y nos da 25. Miren que yo puedo seguir dividiendo. Entonces, ya no va a ser por el 3, va a ser por el 5. Entonces, a 20 lo divido entre 5, me va a dar 4. Y a 25 lo divido entre 5 y me da 5. Entonces, miren que es la misma información que tenemos en esta última. Entonces, es lo más probable es que pase esto, que los problemas o las opciones de respuesta no las den de esta forma, irreducibles, o sea, que yo ya no las pueda dividir más. Claro, porque ya hicieron este proceso. Entonces, como vimos, nosotros podemos establecer razones por medio de cocientes, pero también podemos darle un valor, o sea, un valor numérico. ¿Cómo conseguimos ese valor numérico? Pues dividiendo. Entonces, esto es lo que se ha hecho aquí. Se escribe de esta manera, 2 sobre 3 o 2 es a 3 y simplemente se hace la división. Entonces, 2 dividido entre 3, entonces no alcanza, 0, aquí agrego un 0, esto me va a dar 6, 6 por 3, 18, y a 22. Y esto sigue 6, aquí 0, y esto sigue. Entonces, de aquí es donde sale el valor de una razón. O sea, yo le puedo dar valor numérico a la razón. Como veíamos anteriormente, dice, si varias razones tienen el mismo valor de la razón, se dice que son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que al momento de yo dividir, por ejemplo, 2 sobre 3, 4 sobre 6, 6 sobre 9, me va a dar el mismo valor numérico. ¿Cómo puedo extraer o sacar estas razones equivalentes? Pues con el proceso que vimos anteriormente, que es de simplificar o podemos amplificar una fracción. Por ejemplo, de esta para llegar acá, ¿qué se hizo? Pues entonces miren que si yo multiplico por 2, entonces 2 por 2 me da 4. Para conservar esta igualdad, pues entonces el denominador también tiene que ser multiplicado por 2. ¿Listo? Y así podemos hacer con la otra, multiplicarlos por otros números o dividirlas también. Ahora sí con porcentaje. ¿Qué pasa con el porcentaje? El porcentaje nos está indicando una parte sobre 100 unidades. Entonces, el 15% indica 15 de cada 100. Claro, uno está tomando es una parte de ese por ciento. ¿Cómo se puede representar? Entonces, se puede representar como fracción, en donde miren que el numerador justamente es la parte que yo estoy tomando de esas 100 unidades, que es el total. Y 100, claro, es el denominador, que es el total de donde yo voy a tomar. Se puede dividir, entonces como veíamos anteriormente, si yo divido me da un valor, igualmente acá. Entonces, ¿qué va a pasar? 15 sobre 100 va a dar 0,15. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que el porcentaje lo podemos escribir de 3 maneras diferentes. ¿Cómo? Como el 30%. ¿Y qué me está indicando el 30%? Ah, que estoy tomando 30 de 100 unidades. Entonces, por lo tanto, cuando hablo de esa manera de que estoy tomando 30 de 100 unidades, puedo establecer entonces 30 sobre 100. Y si yo digo, es 0,30, entonces, ¿qué estoy dando? Pues estoy dando el valor de la razón, o sea, estoy dividiendo esta fracción. Bueno, aquí un ejemplo de cómo podemos calcular porcentajes.
Entonces, tengamos en cuenta de que en una primera instancia podemos dividir 250 entre 100 y multiplicar por 15. Entonces, hay que aclarar algo y es que se está tomando el 15% de 250. O sea, ya no estoy tomando 15 de 100, sino que yo estoy tomando es de otra cantidad total. O sea, no precisamente tiene que ser 100, eso lo pueden ir cambiando. Entonces, ¿yo cómo tomo esa parte de 250? Entonces, miren que aquí es el 15%. Entonces, voy a tomar 15% de 250. Lo primero que podemos hacer es 250, miren que es el total con el que estamos trabajando ahora, sobre 100. O sea, se hace una equivalencia porque como veíamos anterior, se extraía, para sacar el porcentaje, se extraía de 100 unidades. Y por 15, que es la parte que yo quiero tomar. Se hace la respectiva multiplicación y nos da 37,5. Otra manera que podemos usar, entonces voy a calcular otra vez 15% de 250. Entonces va a ser 15 por 250. Miren que están multiplicando estos valores. Como está con el porcentaje, entonces sobre 100. Y igualmente me tiene que dar 37,5. Otra forma con la que se puede calcular. Sabemos que el 15% tiene otras maneras de escribirse. Entonces, una de las maneras es como forma decimal. Bueno, entonces voy a pasar solamente este porcentaje a su forma decimal. Entonces, 0,5 por 250 queda normal y me da igualmente 37,5. Entonces, son diferentes maneras de escritura, pero a lo último, pues, resulta siendo lo mismo. Entonces, vamos con una primera pregunta. Y dice, la tabla registra los porcentajes de erosión, humedad y nutrientes de un bosque que no ha sido intervenido por los humanos. El diagrama que representa apropiadamente la información anterior es. Estas son nuestras opciones de respuesta. Entonces, miren que esta tabla, una cosa importante ahí es mirar qué datos nos está dando la tabla. Nos está dando ciertas características y que esas características están dadas por porcentaje. También es importante mirar las unidades de medida en las que están los datos. Entonces, si nosotros vemos, a nosotros nos tocaría representar esa información en estos diagramas estadísticos. El primero son barras acumuladas. El segundo es un diagrama circular. El tercero es un diagrama de barras. Y el último se le llama como polígono de líneas o polígono de frecuencias. Entonces, ¿cuál será el más acertado para representar esta información? Entonces, miremos algunas características a tener en cuenta de cada uno de los gráficos. Entonces, el primero es una gráfica de barras apiladas. Entonces, en esta gráfica que apila una serie de rectángulos uno sobre otro, en donde el área de cada rectángulo es proporcional a la cantidad que representa. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven, las barras, todas llegan al 100%, o sea, la barra en total, toda la barra, está representada como el 100%, como el total de lo que yo esté considerando. En este caso se está haciendo una distribución en la población. Debo tener en claro en este caso cuál es la población, claro, porque yo estoy distribuyendo. ¿Qué quiere decir? Que a ciertas personas les toca una cantidad, a ciertas personas otra, y que entre ellas cuando yo las uno me forman el 100%. En este caso los han catalogado como niños, adultos y ancianos. Esa es mi población. En esas con esas tres características está distribuida mi población.
Si yo miro la del año 2001, miren que me estoy dando cuenta que hasta el 50% hay niños. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la población son niños. Vamos con la de los adultos. Dice que va del 50 al 75%. No quiere decir que el 75% sean adultos. Pues, ¿qué nos toca hacer? Pues 75, que es hasta donde llega, menos el 50%, que es su final, que ahí es donde termina la otra población, que era la de los niños. Tengo esto, hago la respectiva resta, y esto nos va a dar 25%. ¿Qué quiere decir? Que la distribución en el año 2001 de adultos, pues fue de 25%. O sea, había un 25% de adultos. Y lo mismo, el mismo procedimiento se hace con la población de los ancianos. Entonces, tener en cuenta que si la población o las características o los datos que nos estén considerando, entre ellos deben sumar el 100% para nosotros poder usar este gráfico de barras apiladas. El gráfico circular, entonces dice, es un diagrama que muestra los datos en sectores fáciles de entender y cada sector representa una categoría de datos y el tamaño es proporcional a la cantidad que representa. Algo muy importante y es que todo el gráfico, o sea, toda la circunferencia me está representando un 100%. Por lo tanto, cada sector va a ser una porción de ese 100%. ¿Qué va a pasar? Que al momento de yo sumar, pues a mí me tiene que dar 100. Entonces, generalmente los datos para este tipo de gráficos vienen en porcentajes, igualmente que entre ellos, digamos, van a representar la totalidad, así que cuando yo lo sume, tienen que dar el 100%. El diagrama de barras. Entonces, es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas y está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Entonces, en este caso, el ejemplo es de venta de acciones en una empresa. Nos dan en uno de los ejes los años de las ventas y en el otro justamente las ventas que se están haciendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la altura de la barra. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero, miren que nos están dando la venta de acciones, pero de los primeros 3 meses del año. Entonces, ¿qué significa esta primera barra? Que en enero del año 2017 hubo un poco más del 4% de ventas. Entonces, esto es, o sea, la cantidad que se hizo o la cantidad de datos que se está acumulando, eso es lo que a mí me da la altura de la barra. En el año 2017, para el mes de febrero, miren que fue un poco más del 2% de ventas. Y para el mes de marzo, en el 2017, entonces fue el 2% de ventas. Entonces, miren que la altura es proporcional a la frecuencia, o sea, a cuánto se repiten los valores de justamente de esta variable. Y por último, el diagrama de líneas. Entonces, es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativo discretas y está formado por líneas poligonales. Hay dos aspectos importantes para este diagrama. Y uno es que este diagrama se utiliza para un espacio de tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Que a mí me tienen que indicar el tiempo. En este caso son años.
pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser semanas. Entonces, que nos establezcan, pueden ser horas, que nos establezcan un determinado tiempo en el que se está tomando pues el ejemplo o el fenómeno que nos estén indicando. En este caso están viendo la tasa de desempleo. Claro, entonces la tasa de desempleo lo están viendo desde el 2017 hasta el 2020. Otra cosa importante, y es que cada punto de estos, miren, en donde se están uniendo esas líneas, están representando el punto máximo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, la línea roja me está representando la tasa de desempleo en el mes de julio. Entonces, en el 2017, la máxima tasa de desempleo fue del 2,3. En el 2018, la máxima tasa de desempleo fue de 4,3. Y así con cada uno de los puntos. Entonces, los puntos representan el valor máximo de la variable. ¿Qué pasa con esos valores máximos? Pues entonces yo los voy a unir por medio de líneas o de segmentos de líneas. Entonces, de ahí viene su nombre o que se le llame también como polígono de frecuencias. Entonces, vamos a ir al gráfico. Entonces, nos están presentando unas características y cada característica viene en un porcentaje. Entonces, una cosa importante, la opción A no puede ser, ¿por qué? Porque entre ellas, o sea, si yo las sumo, no me están representando un 100%. Incluso miren que la característica de los nutrientes ya es el 100%. Así que esto es mayor al 100%. Entonces, no puede ser un diagrama de barras apiladas. ¿Por qué no puede ser el diagrama circular? Entonces, resulta que en el diagrama circular, como yo les mencionaba, el total del diagrama tiene que valer, o sea, me está representando un 100%. Igualmente, miren que el valor de los nutrientes tiene un 100%. Entonces, por lo tanto, se pintaría todo como lo de nutrientes, pero me faltaría representar erosión y humedad. Entonces, por ese lado, tampoco sería la B. Vamos con la C y la D. Entonces, en la D mencionábamos que para un diagrama de líneas yo debo tener en cuenta el espacio o el tiempo en el que se están tomando esas características. Y resulta que en la información que nos dan no nos están determinando un tiempo. O sea, desde cuándo a cuándo adquirieron estos porcentajes, o si esto está en ciertos años, o este cambio ellos los vieron en algunos días. O sea, no nos están dando el tiempo. Entonces, por lo tanto, la D tampoco sería. ¿Cuál sería entonces? Ah, miren que es la C. ¿Por qué es la C? Resulta que en uno de los ejes me está representando, vamos a ponerles, en uno de los, el diagrama de barras, cada altura de la barra va a estar en proporción a la cantidad de frecuencia. ¿Qué quiere decir en este aspecto? Pues la altura la va a representar el porcentaje. Entonces, en este caso, mire, erosión, bueno, ¿hasta cuánto de porcentaje va a estar ella? Hasta el 20%. Humedad, hasta el 80%, un poco más del 80%, el 90%. Y nutrientes, hasta el 100%. Entonces, yo aquí no tengo problema de excederme aquí en los ejes. Miren que incluso aquí han graficado hasta el 120% o de que sea más pequeña. La escala también puede cambiar, no necesariamente tiene que ser igual a esta escala de acá. Miren que acá son características, o sea, ni siquiera hay valores numéricos. Entonces, por esa razón, en este caso, sí.
Bueno, tenemos este otro ejemplo. Dice, a continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte municipal en Colombia. Miren que nos están dando el diagrama circular, está dividido, cada porción está representando un porcentaje y además nos está indicando qué es cada porción. Entonces, la cuadradita son el transporte de busetas, la ondulada son automóviles, lo blanco son camionetas, lo rayado es campero, lo negro, miren, es este pedacito, el 1% es bus escalera, lo gris está representado por los buses y las líneas verticales por microbuses. Dice, según la información anterior, es correcto afirmar que la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. C, la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. O D, la mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Entonces, igualmente, observar o tener en cuenta que el diagrama circular me representa un 100%. Miren las opciones de respuesta. Están entre la mayor parte o la mitad. La mayor parte y la mitad. Y están tomando tres tipos de transportes. Miren que en la A y en la B se repiten ese tipo de transportes. O sea, ese conjunto de transportes se repite. Y en la C y la D también, pues es otro grupo de transportes, pero también se repiten en la C y la D. Entonces, miremos automóviles, camionetas y camperos, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, miren que automóviles es el 18%, camionetas y camperos, camionetas es la parte blanca y campero es esta parte rayada. ¿Qué podemos hacer? Sumemos. Entonces, el 18 más 9, se me olvidó el porciento, más el 7%. Entonces, una opción que nosotros podemos realizar es sumar. Entonces, esto que nos puede dar 18%, 9 más 7 es 16%. Y aquí ya vamos, digamos, observando que no va a ser ni la mitad, ni menos digamos que la mayor parte. Y el resultado nos da 34%. ¿No? Entonces, si nosotros sabemos que digamos que el diagrama circular es el 100%, entonces, ¿cuál será la mitad? Pues va a ser el 50%. Y si nos dice la mayor parte, pues entonces va a exceder ese 50%. Y en este caso, ellos ni siquiera se acercan pues al 50%. Entonces, por lo tanto, yo descarto la A y la B. Ahora sí, hagamos el mismo procedimiento, pero con buses, microbuses y busetas. Entonces, aquí. Entonces, en buses, microbuses y busetas, entonces esto es lo que hago, sumar, miren, 24, 23 y 18. Y esto me da el 65%. ¿Qué quiere decir? Que ellos representan la mayor parte de ese parque automotor. Entonces, por lo tanto,
la opción correcta es la C. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. Veamos otro ejemplo. Dice, un estudiante de una institución educativa desea calcular el respectivo promedio obtenido en el tercer periodo académico. Si se sabe que en total cursa 16 asignaturas, ¿qué procedimiento fue el que él usó para realizar el cálculo? Entonces dice, aquí hay una cosa importante. Y es que a nosotros no nos van a preguntar por fórmulas o que, por ejemplo, aquí que están preguntando por el promedio, que le digan cuál fue el promedio de las 16 asignaturas. No. Digamos que estas preguntas están más enfocadas en el procedimiento. O sea, ¿usted cómo interpreta el procedimiento? O sea, ¿cómo se calcula el promedio? Entonces dice, sumo todos los puntajes obtenidos en cada una de las asignaturas y luego le resto 16 debido a que ese es el número de asignaturas cursadas. Sumo todos los puntajes obtenidos en cada una de las asignaturas, luego el resultado obtenido lo divido en 16 debido a que ese es el número de asignaturas cursadas con cierto grado de error. O sumo todos los puntajes obtenidos en cada una de las asignaturas y luego dividió el resultado entre 16, ya que ese es el número de asignaturas. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí está ejemplificado. Entonces, miremos, pongámosle valor a las materias. Entonces, aquí tenemos que español sacó 3,4, inglés 4, historia 3,2, biología 4,5 y así aquí hay 16 materias hasta la única que es economía 4,7. ¿Qué uno hace para calcular el promedio? Pues entonces suma todas las 16 notas y luego eso lo divide entre 16, que va a ser el total de notas que usted está sumando en el numerador. Y así nos da 4,5, que es el promedio del periodo. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser la opción correcta es la C, que sumó todos sus puntajes y luego el resultado lo dividí entre 16 porque ese es el número de asignaturas. Miremos por qué la B no puede ser. Dice, bueno, casi lo mismo que se divide entre 16 debido a que ese es el número de asignaturas cursadas, pero dice con cierto grado de error. Entonces, en este caso no hay un grado de error, no hay algo adicional que esté como afectando la operación, no lo hay. Y acá dice que suma todos los puntajes obtenidos en cada una y aquí en vez de dividirlo le resta, ¿no? Entonces, pues justamente por esta palabra no, o por esta operación no es la correcta. Bueno, otro ejercicio. Dice, para facturar el consumo de la energía de una vivienda, que no se pudo realizar la lectura del contador, la empresa prestadora del servicio promedió el consumo de los últimos 6 meses. En la gráfica aparece el consumo en kilobytes de esta vivienda en esos meses. Entonces, aquí nos están presentando la evolución de ese consumo de energía. Miremos primero los ejes. Eso es otra cosa importante. Si nosotros nos muestran gráficas, mire primero los ejes, porque ahí va a ser las características que te está teniendo en cuenta. Entonces, en uno de los ejes están los meses, o sea, los primeros 6 meses que fue con los que hicieron el promedio. Y acá están los kilobytes, o sea, el consumo que tuvo en cada uno de los meses. Entonces, por ejemplo, en enero se consumió 177 kilobytes, en febrero 155, en marzo se consumió 140 kilobytes y así con cada uno de los meses. Dice, con este procedimiento, ¿cuántos kilobytes facturó la empresa de energía en esta vivienda?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues entonces tengo que sumar, miren, tengo que sumar justamente el consumo de cada uno de los meses. Entonces sería 177 más 155 más 140 más 146 bueno, más 193 más 167. O sea, están todos los meses. Ahora, ¿qué se hace? Entonces, como me están preguntando por el promedio, yo tengo que dividirlo por la cantidad total de los datos que yo estoy tomando en cuenta. Entonces, tengo que dividirlo por 6, que son los meses que yo estoy teniendo en cuenta. Entonces, van a ser 6 meses. Así que, ¿cuál va a ser el promedio? Entonces, el promedio va a ser igual a 163. Entonces, la opción correcta es la A. Vamos con otro ejercicio. Dice, un estudio de mercadeo identifica el número de unidades vendidas de un producto de una marca específica. De acuerdo con la cantidad de marcas que compiten contra ella en una tienda y el número de unidades vendidas sin competencia. La gráfica muestra los resultados del estudio para ese producto en un mes. Entonces, igualmente tener en cuenta los ejes, cómo está graficado, en este caso, estos diagramas de barras. En uno de los ejes dice las ventas. Entonces dice 0, 1, 2 y 3. Y en el otro eje dice unidades vendidas. Unidades vendidas de ese producto. O sea, de la cantidad, sí, de ese producto que están teniendo en consideración, ¿no? De esa marca en específico. Algo importante y es, miren, esta nota. Entonces, por ejemplo, las notas que acompañan a las gráficas o algunos asteriscos o algo resaltado que acompaña a la gráfica es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre nos da ideas o nos amplía la información. Dice que está representando un color gris, que es el mismo color de las barras. Dice cantidad de marcas que compiten. ¿Qué quiere decir? Porque miren que aquí tenemos 0. Esta barra nos está indicando que aquí el producto no tenía competencia, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a leer, están comparando ese producto, o sea, la venta del producto cuando no tenía competencia y cuando empieza a tener otra marca que le compite, cuando empieza a tener 2 marcas que le compiten o cuando empieza a tener 3 marcas que le compiten. Claro, entre más competencia haya, menos van a ser las ventas. Entonces, eso es lo que está pasando. Si yo no tengo competencia en el producto, claro, miren que aquí es 500 unidades vendidas. Cuando en el mercado entra una marca a competir para el producto, entonces eso es lo que significa 1. Y aquí son 400 unidades vendidas, o sea, yo disminuí mi venta. Lo mismo con la 2, dice 2 marcas que me están compitiendo el producto. Entonces bajé 300 unidades vendidas y así con 3.
dice la pregunta, suponiendo un comportamiento análogo para una tienda que vende 1.250 unidades del producto cuando éste no tiene competencia en un principio, ¿cuántas unidades se venderán aproximadamente de este producto en un mes si compite contra 3 marcas de las que aparecen en la gráfica? Entonces, miremos cómo se resuelve. Otra cosa importante, y es que en este tipo de problemas estadísticos usamos mucho regla de 3 simple. O sea, tratar de nosotros mirar qué corresponde aquí. Generalmente los procedimientos o las operaciones que nos toca hacer son muy sencillas, son operaciones sencillas que nosotros podemos hacer rápido porque como nosotros no tenemos al alcance ni calculadora, ni celular, ni ningún implemento que nos ayude, entonces tienen que ser operaciones muy corticas. Entonces miremos qué es lo que vamos a hacer. Miremos la primera parte. Dice que suponiendo un comportamiento análogo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que nosotros identifiquemos aquí qué es lo que está pasando. Entonces, miren la primera regla de 3 simple que yo hago. Entonces, cuando la empresa no compite con ninguna, es posible ver que su desempeño máximo llega a 500. Ojo que yo estoy trabajando solamente con esta gráfica. Entonces, porque tengo que identificar el porcentaje cuando compiten con 3 unidades. Miren que yo aquí no tengo el porcentaje. Entonces, este es mi punto de partida, que sin ninguna competencia yo vendo 500 unidades. ¿Qué va a pasar o qué porcentaje corresponde a las unidades de ventas cuando yo tengo a 3 marcas que me están compitiendo? Entonces, 500, que es la cantidad de unidades vendidas sin competencia, me va a representar el 100%, claro, porque eso es todo lo que yo voy a vender sin competencia. Por lo tanto, el 200 unidades vendidas, ¿a qué me corresponde? ¿Por qué 200? Entonces, miremos en la gráfica que con 3 marcas, justamente yo vendo 200 unidades. ¿Listo? De ahí sale el 200. Entonces, hago la respectiva operación. ¿Cómo identifico el porcentaje a X? Entonces, multiplico 200 por 100%. Entonces, miren que lo tomo como cruz, multiplico primero estos dos y luego lo divido entre 500, que es este valor. Hago las operaciones y me da que me está representando el 40% cuando yo tengo 3 marcas que me están compitiendo. Entonces, de lo anterior inferimos que cuando se tienen 3 marcas más en la competencia, la productividad de las ventas disminuyó un 60%. ¿De dónde sale este 60%? Ah, pues del 100, ¿no? Que yo vendía, o sea, el 100% que yo vengo sin tener competencia, menos el 40% cuando yo vendo con 3 marcas compitiendo. Entonces, de aquí sale este 60% de productividad, que a su vez implica que la rentabilidad solo es del 40%. Con lo anterior aplicamos la regla de 3 simple, ahora sí al valor o a la especificidad que nos están dando. ¿Quién va a ser ahora el 100%? Ah, 1.250 unidades. ¿De dónde sale? Este sí sale ya del problema. Dice, suponiendo un comportamiento análogo para una tienda que vende 1.200 unidades. O sea, sin tener competencia, el total que venden son 1.250 unidades. Bueno, entonces nosotros queremos ver con 3 marcas que nosotros sabemos que corresponde al 40% de rentabilidad. Ah, bueno, ¿cuántas unidades se va a vender? ¿A cuánto corresponde este 40%? Igualmente, hago la regla de 3 simple, multiplico 1.200 por 40%, que es lo que tengo acá en el numerador, sobre
100%, que es este valor, hago las operaciones y esto me va a dar 500. ¿Qué me indica? Entonces, 500 es el número de unidades vendidas por la marca cuando se compite con 3 empresas que produce un total de 1.250 unidades. Entonces, como está vendiendo, va a vender 500 unidades si compite contra 3 marcas, entonces, por lo tanto, ese 500 está entre 480 y 520. Bueno, lo vamos a dejar para que ustedes lo interpreten, para que ustedes lo resuelvan, lo hagan. Entonces les voy a explicar cómo es el procedimiento. Dice, para 4 empresas de servicios públicos en determinado año se estimó la eficiencia en la atención de reclamos de los usuarios antes de las 24 horas, así. Entonces, ¿qué dice? Dice que la energía, 2 de cada 3 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas, con el acueducto 5 de cada 6 fueron atendidas, en la telefonía 9 de cada 10 y en el gas 3 de cada 5. Nos están indicando la eficiencia promedio de las 4 empresas de servicio público es en porcentaje. Primera nota, y es mirar cómo están escritas justamente esas, porque lo que nos están indicando aquí, esta es la eficiencia con la que las empresas responden a los reclamos. Dice 2 de cada 3. ¿Cómo yo puedo escribir esto de 2 de cada 3? Entonces, o puedo escribirlo, esto es una razón, miren que me están comparando cantidades. ¿Por qué? ¿Qué cantidades me está comparando? Este 3, ¿qué significa? El total de reclamaciones que hacen a la empresa. Y el 2 significa que esas fueron las que atendieron, o sea, las que contestaron de ese total. Entonces, miren que son 2 cantidades diferentes. ¿Cómo puedo escribir esto? Pues puedo escribirlo como 2 es a 3. Como ya lo habíamos visto en lo de razones, esto también lo puedo escribir como 2 tercios. Y así con cada uno. Entonces, esto me va a representar 5 sobre 6. Esto me va a representar el de la telefonía 9 sobre 10. Y esto me va a representar 3 sobre 5. Entonces, una cosa importante y es que cada una de ellas está en forma de razón. Pero nosotros podemos pasarlo a porcentaje, calculándolo. Entonces, cada una de ellas pueden pasarlo a porcentaje o otra opción es sumar. O sea, sumar 2 sobre 3, 5 sobre 6, 9 sobre 10, 3 sobre 5, sumarlo y a esa cantidad sacarle el porcentaje, ¿no? Sobre el 100%. Entonces, la idea, la respuesta a esta pregunta es el 72%. ¿Listo? Entonces, miren que en este ejercicio estamos vinculando un poco de todo, razones, valor de la razón, porcentajes y promedio. Ah, bueno, tener en cuenta eso, sacamos el porcentaje, pero nos están preguntando por el promedio. O sea, ¿qué hay que hacer a lo último? Dividir entre 4, que son las empresas de los servicios públicos. Listo. El segundo tema es lo de probabilidad. ¿Dónde nosotros vemos aplicado probabilidad? ¿O cómo lo encontramos? ¿O para qué nos sirve? La probabilidad se ve mucho en los juegos de azar. Cuando uno lanza una moneda, cuando uno juega algunos juegos con dados.
en los grandes casinos, digamos que internamente está la probabilidad ahí. Todo el sistema o todos los algoritmos de las loterías, por ejemplo, las rifas, todo eso internamente tiene probabilidad. Entonces, bueno, ¿qué es probabilidad? Entonces, la probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado o conjunto de resultados al llevar a cabo un experimento aleatorio. Entonces, del que se conocen todos los resultados posibles, pero no se tiene la certeza de cuál será en particular el resultado del experimento. Entonces, como ustedes ven los ejemplos que yo les indicaba, claro, nosotros podemos suponer que puede pasar, pero no tenemos la confiabilidad de un 100% de que lo que nosotros estemos indicando o que la hipótesis que nosotros estemos pensando se vaya a hacer realidad. Como puede que sí, como puede que no. Y justamente es por eso cuando dicen, no, es que usted tiene, a veces lo dan en porcentaje y es, no, es que usted tiene el 10% de probabilidad de ganarse ese premio. Entonces, tener en cuenta eso. Dice experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es de que no se puede predecir el resultado del experimento, ¿no? Entonces, nosotros no podemos afirmar qué resultado va a dar. ¿Qué conceptos nos observamos en lo de probabilidad? Entonces, hay una cosa que se llama evento. Entonces, llamamos evento a cualquier conjunto de uno o más resultados u observaciones de un experimento. O evento simple, que es el evento que consta de un solo resultado u observación de un experimento. Entonces, como lo indica, un evento simple es solamente un resultado, ¿no? Mientras que el otro pueden ser más de uno, o sea, que nos toque hacer varios procedimientos para nosotros poder identificar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo de evento simple es obtener un 5 al lanzar un dado. O sea, miren que es solamente un resultado el que yo voy a tener en cuenta. Y en el otro, dice obtener, el segundo ejemplo es obtener un número impar al lanzar un dado al azar. Entonces, no es un evento simple, pues ocurre de más de una forma, pues puede ser 1, 3 o 5. Entonces, claro, si me dicen obtener un número impar al lanzar un dado, tengo 3 posibilidades, o sea, tengo 3 resultados. Entonces, por eso no es un evento simple. Espacio muestral, dice, es un conjunto que contiene solamente a todos los eventos simples posibles. Entonces, el espacio muestral obtenido al lanzar un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, este es el número de caras o el número de puntos que yo puedo obtener. O sea, si yo lanzo un dado, yo no puedo obtener 7, no puedo obtener 8, no puedo obtener 15. Entonces, solamente voy del 1 al 6. Eso es el espacio muestral, los resultados que yo puedo obtener de ese evento. Bueno, aquí para nosotros poder identificar la probabilidad o poder calcularla, tener en cuenta algo. Y es que hacer esta comparación. Entonces, entre el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Veamos un ejemplo. Dice, si se tira un dado, ¿qué probabilidad hay de sacar un múltiplo de 3? Entonces, vamos a seguir esto que nos están indicando. Dice el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Entonces, nos están preguntando por la probabilidad de sacar un múltiplo de 3. Nosotros sabemos que si tiramos un dado, vamos a tener 6 posibilidades.
Que nos salga 1, que nos salga 2, que nos salga 3, que nos salga 4, que nos salga 5 y que nos salga 6. Estas son las opciones totales. Mire, esos son los casos favorables que nosotros tenemos. No tenemos ni más ni menos. Ahora sí nos preguntan qué probabilidad hay de sacar un múltiplo de 3. Entonces, esos son los eventos, casos favorables, que salga el múltiplo de 3. Identifiquemos que de estos puntos, ¿cuáles son múltiplos de 3? El 1 no lo es, el 2 no lo es. Miren que el 3 es múltiplo, obviamente, del mismo. El 4 no lo es, el 5 no lo es, y el 6 sí lo es. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de este evento, que el evento que va a ser, pues que salga un múltiplo de 3. Entonces, definamos aquí el evento. El evento va a ser sacar un múltiplo de 3. Un múltiplo de 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, decíamos que el número de casos favorables, o sea, que sí se dé. Entonces, va a ser 2, miren, 1, 2. Sobre, dice, número de casos totales. ¿Cuál es el número de casos totales? Pues las posibilidades que yo tengo. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que son los puntos que a mí me pueden salir al lanzar un dado. Miren que esta opción de respuesta no está. Pues, ¿qué toca hacer? Simplificarla. Entonces, ¿cómo hacemos para simplificar? Entonces, dividimos. Entonces, 2 lo dividimos entre 2, me da 1. Y el 6 lo dividimos también entre 2 y me da 3. Pues, por lo tanto, la opción correcta es la D. Miremos este. En un envase hay 2 canicas rojas, 4 negras y 5 blancas. Seleccionamos al azar una de estas canicas. ¿Cuál es la probabilidad de que la canica sea negra? Igualmente, entonces miremos cuáles son los casos favorables y los casos totales. Entonces, ¿quién va a ser nuestro evento? Entonces, nuestro evento va a ser que la canica que yo saque sea negra. ¿Listo? Entonces, ahora sí me voy con la probabilidad de este evento. Entonces, volvamos acá. Dice número de casos favorables sobre número de casos totales. ¿Cuál será el número de casos favorables si me está pidiendo que la canica que yo saque sea negra? Entonces, miren que para que a mí me tengo 4 opciones, o sea, porque son 4 las canicas negras. Entonces, los casos favorables para que ocurra el evento va a ser 4. ¿Cuáles van a ser los casos totales? Pues entonces yo tengo que sumar la totalidad de las canicas. Entonces es 4 más 2 más 5. Entonces 4 más 2 es 6 y 6 más 5 es 11.
no lo puedo reducir más y justamente es la opción D. Entonces, la probabilidad de que saque yo una canica negra va a ser 4 de 11. Entonces, ya para terminar, algunas reglas de probabilidad es que dado cualquier evento imaginable, puede ocurrir una de las tres cosas. Que no se pueda ocurrir, o sea, no siempre que nos pregunten a nosotros por probabilidad quiere decir que ocurra, o sea, que tenga que ocurrir, no. Puede pasar que no ocurra y por lo tanto la probabilidad va a dar 0, o sea, no es posible que ocurra. La segunda, es seguro que ocurre, o sea, que hay 1% de probabilidad de que ocurra. Y 3, que la certeza de que ocurra esté en un punto intermedio. Entonces, por lo tanto, podemos deducir lo siguiente. Entonces, que la probabilidad de un evento imposible es 0, era lo que les mencionaba. O sea, que justamente la probabilidad de ese evento, o sea, que se escriba de esta manera, nos dé 0. Miren que la probabilidad va a ser un número, entonces también nos puede dar 0. Que la probabilidad de un evento que ocurrirá de seguro es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la certeza, la confiabilidad, el 100% de seguridad que va a ocurrir así como nosotros lo predecimos. Entonces, la probabilidad en ese caso nos va a dar 1. Y para cualquier evento, dice la probabilidad de que ocurra, de que A ocurra, o sea, el evento, se encuentra entre 0 y 1. Inclusive es decir, o sea, que la probabilidad de A está entre 0 y 1, o sea, que nos puede dar 0 o que nos puede dar 1. Entonces, efectivamente, si ustedes miran los valores que nos están dando, miren que en el anterior también son casos diferentes. 4 sobre 11, que es un número que está entre 0 y 1, igualmente 1/3 que está entre 0 y 1. Entonces, bueno, eso sería todo para esta primera guía de probabilidad y estadística. Entonces, espero que les haya dejado todo claro, todo muy preciso. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por la atención.